Daniel tenía 24 años y, después de años de ahorro trabajando en un pequeño estudio de diseño gráfico, decidió dar el paso que había soñado desde la preparatoria: independizarse. Con un contrato en mano y la emoción de sentirse adulto, consiguió un apartamento en un edificio antiguo de la ciudad. No era lujoso, pero tenía lo necesario: una sala amplia, un pequeño balcón y, lo más importante, silencio. O al menos eso creyó. El primer día, mientras cargaba cajas, conoció a algunos vecinos de forma superficial: una mujer mayor que vivía en el tercer piso y siempre cargaba bolsas del mercado, un joven estudiante que casi nunca levantaba la vista de su celular, y un hombre delgado, alto, con cabello desordenado y unos ojos oscuros que parecían nunca parpadear. Este último se presentó con un simple: «Bienvenido, soy Marcos». La voz de aquel vecino tenía un tono grave y extraño, como si siempre hablara en un susurro alargado. Daniel respondió con una sonrisa nerviosa y siguió con su mudanza, pero no pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda. Algo en la forma en que Marcos lo miraba, fijo, como si analizara cada gesto, lo incomodó. Daniel comenzó a organizar su vida en el apartamento. Durante el día, la rutina era tranquila. Se levantaba temprano, trabajaba en línea desde su escritorio frente a la ventana, cocinaba lo justo y aprovechaba el balcón para despejarse. Pero por las noches, todo cambiaba. Cada vez que bajaba al vestíbulo o regresaba tarde del supermercado, Marcos estaba allí, ya fuera sentado en la escalera, fumando en el pasillo o simplemente apoyado contra la pared. Siempre lo saludaba con un leve movimiento de cabeza, sin sonreír, sin cambiar su expresión. Lo más perturbador era la sensación que dejaba. Daniel sentía que esos ojos lo seguían incluso después de cerrar la puerta de su apartamento. Una noche, después de trabajar hasta tarde en un proyecto, Daniel se acostó en la cama con el cansancio acumulado. El apartamento estaba en silencio, pero en la penumbra le pareció distinguir algo: una sombra de pie en la esquina del cuarto. Su corazón se aceleró. La figura era alta y delgada, como Marcos. Saltó de la cama y encendió la lámpara. La esquina estaba vacía. Se rió nervioso. «Demasiado café», se dijo. Pero esa misma noche, antes de quedarse dormido, escuchó un murmullo detrás de la pared que separaba su cuarto del pasillo. Una voz grave, susurrante, que parecía recitar algo en otro idioma. Los días siguientes confirmaron que no era su imaginación. Varias noches, Daniel escuchaba golpes secos en el suelo del piso superior, donde vivía Marcos. A veces eran pasos lentos, arrastrados, otras, sonidos como muebles moviéndose. Lo más inquietante eran las voces bajas que se filtraban a través de las paredes. Un día, Daniel se armó de valor y subió las escaleras para tocar en la puerta de Marcos. «Hola», dijo con una sonrisa forzada. «He notado que a veces haces, no sé, reuniones o algo de noche. Se escucha bastante». Marcos lo miró con esos ojos negros, inmutables. «No son reuniones. Estoy practicando», respondió. «¿Practicando qué?» «Cosas que no comprenderías». Cerró la puerta sin dar explicaciones. Esa noche, Daniel se despertó sobresaltado. El aire estaba helado y, al abrir los ojos, vio claramente una silueta oscura al pie de su cama. Era idéntica a Marcos: los hombros encorvados, la delgadez, los brazos largos. Cuando se incorporó, la sombra se desvaneció como humo. Temblando, encendió la luz y recorrió todo el apartamento. Cerraduras intactas, ventanas cerradas. Nadie dentro. «Estoy perdiendo la cabeza», pensó, aunque una parte de él sabía que aquello había sido real. Unos días después, en el buzón común, Daniel encontró por error un sobre mal colocado. El remitente era para el apartamento de Marcos,
pero lo curioso fue que estaba abierto. Dentro había un cuaderno pequeño, casi como un diario, con símbolos extraños en la portada. La curiosidad fue más fuerte que su prudencia. Lo llevó a su apartamento y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de notas desordenadas, descripciones de rituales, símbolos de círculos con velas y frases inquietantes como: he perfeccionado la separación. Ahora mi sombra puede vagar libremente. El nuevo inquilino tiene la vitalidad que necesito. Pronto su cuerpo será mío. Daniel cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Esa misma noche, el ambiente en el edificio era más denso que nunca. El pasillo estaba oscuro, las luces parpadeaban y desde arriba se escuchaban rezos en voz baja. Daniel no pudo más. Subió de golpe, tocó la puerta de Marcos y la abrió apenas entreabierta. El interior estaba iluminado por velas negras. En el suelo, un círculo de símbolos rodeaba una figura encapuchada, Marcos, que levantó la vista con sus ojos desorbitados. Ya lo sabes, Daniel, dijo con calma, como si lo hubiera estado esperando. No es tu imaginación. Yo he estado en tu cuarto. Pronto no tendrás que preocuparte de nada. Daniel retrocedió de golpe y corrió hacia su apartamento, cerrando la puerta con llave. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Esa noche, al intentar dormir, ocurrió lo peor. Daniel sintió un peso enorme sobre su pecho. Abrió los ojos y vio de nuevo la figura de Marcos, pero esta vez, con el rostro tan cerca que pudo distinguir sus labios murmurando un cántico. No podía moverse. El aire se le escapaba. La sombra se inclinó y sintió que algo frío, denso, como humo, comenzaba a entrar por su boca y nariz. Con un grito ahogado, logró encender la lámpara a su lado. Y todo desapareció. Quedó sudando, jadeando, con la certeza de que ya no era seguro dormir. Daniel no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Tenía el diario de Marcos entre las manos, pero no se atrevía a abrirlo de nuevo. Solo recordar aquellas frases escritas con obsesión lo hacía estremecer. Al salir el sol, la normalidad de la ciudad le dio un poco de calma, autos pasando, gente apresurada en la acera, niños riendo camino a la escuela. Dentro de su apartamento, sin embargo, todo seguía sintiéndose cargado. Como si algo invisible aún estuviera allí, observándolo desde las esquinas. Con miedo, Daniel llevó el cuaderno a su escritorio y comenzó a leerlo detenidamente. Las primeras páginas parecían notas dispersas, meditaciones, prácticas de respiración, ejercicios para separar el alma del cuerpo. Pero conforme avanzaba, los textos se volvían más oscuros. Había descripciones detalladas de cómo proyectar la sombra astral hacia otros lugares. Concéntrate en el rostro de tu presa. Haz de su respiración la tuya, de su sueño tu camino. Cuando su cuerpo esté débil, tu sombra se posará sobre él y absorberá su esencia. Daniel cerró el cuaderno con un golpe seco. No era una obsesión inofensiva, era un manual de invasión espiritual. Los días siguientes fueron insoportables. Daniel comenzó a notar cambios en sí mismo. Al mirarse en el espejo, a veces veía un segundo rostro borroso detrás del suyo, como una sombra que lo imitaba. En el trabajo, olvidaba cosas sencillas, como contraseñas o incluso palabras básicas. Por las noches, despertaba jadeando, con moretones en el pecho y los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. El vecino Marcos parecía más confiado. Cada vez que lo encontraba en el pasillo, le sonreía apenas, con una satisfacción perturbadora, como si ya supiera que la resistencia era inútil. Pronto todo será más fácil para los dos, le susurró un día, pasando junto a él en las escaleras.
Desesperado, Daniel decidió irse del edificio. Empacó algunas cosas en maletas y llamó a un amigo para quedarse unos días en su casa. Pero al tratar de abrir la puerta principal para salir, ocurrió lo impensable: la cerradura no cedía. Ni con la llave, ni con fuerza. Golpeó, gritó, intentó llamar por teléfono, pero la señal estaba muerta dentro del apartamento. Fue entonces que escuchó pasos lentos en el pasillo. Se asomó por la mirilla y vio a Marcos de pie frente a la puerta, mirándola fijamente. No tocó, no habló. Simplemente se quedó allí por varios minutos, inmóvil, hasta que se retiró. Daniel retrocedió aterrado. El edificio entero parecía haberse convertido en una trampa. Esa noche, la experiencia fue más intensa que nunca. Daniel despertó con el cuerpo paralizado. La figura de Marcos estaba sobre él, pero esta vez no era solo sombra. Podía ver los detalles de su rostro, sus labios moviéndose en un murmullo incesante, sus ojos brillando con una oscuridad antinatural. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera desgarrándolo desde adentro. En su mente apareció una voz, no dicha con palabras, sino impuesta con fuerza. Cede, no resistas, tu vida ahora es mía. Daniel, con un esfuerzo desesperado, logró mover la mano y encender la lámpara de la mesita. La figura desapareció, pero el dolor permaneció. Al mirarse en el espejo del baño, casi se desmaya. Sus ojos tenían un leve tinte oscuro en las pupilas, como si una parte de Marcos ya estuviera dentro de él. Aterrorizado, buscó ayuda dentro del edificio. Tocó la puerta de la mujer mayor del tercer piso, la señora Emilia. Ella lo recibió con gesto preocupado al verlo tan pálido y tembloroso. Cuando Daniel le contó lo que ocurría, la mujer se quedó en silencio, y finalmente dijo: «Yo sabía que algo raro pasaría contigo. Ese hombre, Marcos, no es normal. El apartamento en el que vive estuvo vacío por años. El inquilino anterior desapareció sin dejar rastro». Daniel sintió un escalofrío. Emilia continuó: «Yo escucho esos rezos en la noche, igual que tú. No quise meterme, pero ya no puedo callar. Ten cuidado, él no practica nada bueno». Le entregó una pequeña cruz que guardaba en su sala. Daniel la aceptó, con la esperanza de que pudiera darle alguna protección. Esa misma noche, Daniel decidió que ya no podía seguir huyendo. Armado con la cruz y el cuaderno de Marcos, subió al piso superior y forzó la puerta de su apartamento. Lo que vio lo dejó helado. El lugar estaba lleno de símbolos pintados en las paredes, velas negras consumidas hasta la mitad, restos de animales secos y cenizas en cuencos de barro. En el centro del suelo había un círculo dibujado con algo que parecía sangre. Y dentro del círculo, el cuerpo de Marcos, inmóvil, acostado, como dormido. De pronto, Daniel sintió un viento helado a su espalda. Se giró y vio la sombra de Marcos entrando por la pared, acercándose a él con una velocidad antinatural. «No puedes detenerme», rugió la voz dentro de su mente. Daniel levantó la cruz y el cuaderno, gritando desesperado. La sombra retrocedió unos segundos, pero luego se lanzó de nuevo hacia él. La habitación entera comenzó a temblar, las velas se apagaron solas, y un grito inhumano llenó el aire. Nadie en el edificio sabe con certeza qué ocurrió esa noche. La señora Emilia asegura que escuchó un estruendo, como si algo hubiera explotado en el piso superior. Cuando subieron al día siguiente, el apartamento de Marcos estaba vacío, sin símbolos, sin velas, sin muebles. Solo paredes desnudas. Daniel ya no estaba en su propio apartamento tampoco. Su ropa, sus pertenencias, sus maletas, todo seguía allí, pero él había desaparecido. Semanas después, un nuevo inquilino se mudó al apartamento de Daniel. Los vecinos notaron que el joven se veía distinto.
más pálido, más serio. Y cuando saludaba, su voz sonaba grave, con un susurro extraño. Algunos juraban que aquellos ojos ya no eran los de Daniel, sino los de Marcos. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.